el ciego verá, el mudo cantará, el muerto vivirá, mi corazón dirá, la oscuridad se irá y cantaremos libres soy, libres soy, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti, si libre soy. El ciego verá, el mudo cantará, el muerto vivirá, mi corazón dirá, la oscuridad se irá y cantaremos libres soy, si libre soy, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti, que si libre soy, si libre soy, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti, si libre soy, si libre soy. Señor, tú nos has hecho libres. Hoy lo declaramos, Señor, en esta mañana. Libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti, si libre soy, si libre soy, díselo fuerte, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti, y si libre soy, si libre soy.
fuego ardiente. De Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar en la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Y vamos a cantar y con la música del cielo vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Díselo una vez más. Y vamos a cantar y con la música del cielo vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Muy buenos días. Hoy hablaremos nuevamente de la palabra de Dios. Y como ella misma nos enseña y nos dice que los cielos cuentan la gloria y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día cuenta a otro día de la sabiduría del Señor. ¿Cuánto más nosotros, los seres humanos, debemos hablar su palabra y contar las maravillas que Dios hace? Todo lo que está escrito fue dejado ahí en la palabra de Dios para que nosotros tuviéramos fe y confianza en Él. Por eso mi tema que trataré en esta mañana se llama Mi confianza está puesta en Dios. La palabra confianza viene del latín confidentia, en donde el prefijo con significa todo y fide significa fe. O sea que confianza significa con toda la fe, con absoluta convicción, una total seguridad en Dios y su palabra. Todos tenemos que aprender a confiar en Dios, porque el bienestar del hombre depende del nivel de confianza que tenga en Él. Tenemos recursos y habilidades humanas que nos hacen sentir seguros, pero cuando todo esto falla, nos sentimos inseguros y con temor a fracasar. Por eso es que los problemas que tenemos en la vida prueban el nivel de confianza que tenemos en Dios. Yo quiero que leamos en esta mañana
Jeremías 17, 7, 8. Dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que junto a corrientes echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Hay muchas bendiciones para aquellos que ponen su confianza en Dios. Esto es lo que el Señor nos está diciendo por medio del profeta, y haciendo una parábola, comparando a aquel varón con un árbol que está en los lugares desiertos de donde pues ellos provenían. Los lugares donde vivía el pueblo de Israel eran lugares muchas veces desérticos, y otros pues tenían mucho bosque, mucha naturaleza en el estado original pues que Dios lo hizo. Pero habían lugares en los cuales habían sequías y el agua escaseaba. El pueblo de Israel entendía esto, y cuando había un lugar donde habían aguas y miraban esos árboles junto a las aguas, ellos se inspiraban y podían comparar al hombre que confiaba en Dios con estos árboles que estaban plantados junto a las corrientes de agua. Porque así es el hombre, así es el varón, cuando está en la palabra de Dios, cuando está siendo nutrido por la palabra de Dios, es como el agua que le está llegando cada día, a cada momento. Puede extender este árbol sus raíces, y así es el hombre que confía en Dios. Puede extender su obra, puede caminar y avanzar sin dificultad alguna y lograr metas grandes y propósitos que él tenga en su vida. También cuando vienen los problemas, porque viene la sequía, cuando viene el calor que es abrasador, él está dando fruto en ese tiempo. Y hemos visto en el tiempo que estamos viviendo que muchos cristianos han desfallecido, pero la mayoría de cristianos han puesto su confianza en el Señor. Y a pesar de todos los problemas y situaciones, hay fruto en la vida de ellos. Son árboles frondosos. No están temiendo a lo que está viniendo, sino que están poniendo su confianza en Dios. Todas estas cosas que estamos viendo van a suceder. Y cuando sucedan, lo único que prueban es cuánto yo confío en la palabra de nuestro Señor. Quiero tocar algunas historias de la Biblia porque ellas nos inspiran. Y es la palabra de Dios enseñándonos a través de estos hombres que confiaron en Él, cómo también nosotros podemos actuar. Vamos a ver en el reinado de Judá, vamos a estudiar o vamos a hablar de Ezequías, el rey Ezequías. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Aquí encontramos un hombre reinando en Jerusalén, en Israel, y dice que había hecho lo recto conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Pero tiene la acechanza, viene un día malo, un día en el cual otro imperio quiere venir a invadirle, quiere tomar la ciudad de Jerusalén. Y vamos a leer en 2 de Crónicas 32:1 qué es lo que sucede. 2 de Crónicas 32:1 dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla.
Ellos ya habían tomado toda esa región, el imperio iba avanzando y solo les quedaba los lugares como Jerusalén que no habían podido ser tomados. Entonces la intención era, bueno, terminemos con este lugar y nos vamos, pero dejemos el imperio aquí. Y tenían que conquistarla. Ahora, solo mencionar el nombre de Asiria helaba la sangre a los habitantes del lugar. Cuando Jonás recibió de Dios aquella orden de ir a proclamar juicio contra Nínive, que era la capital de los asirios, Jonás no quiso ir y huyó, porque Jonás quería que viniera juicio contra ellos. Eran sanguinarios en extremo, eran odiados por las naciones, y donde llegaban sembraban el caos y la muerte y la destrucción. Entonces, solo mencionar el nombre de Asiria, había miedo en todos los reyes de esas regiones. Y viene ahora a Jerusalén y está Ezequías enfrentando esta situación. Ezequías sabe que puede hacerle frente con el ejército, pero el ejército de él no es tan poderoso como este rey que viene, Sennacherib, rey de los asirios, y entonces él ve sus limitaciones, pero él tenía una fuerte confianza en Dios. Y se anima a Ezequías y anima al pueblo para que pongan su confianza en el Señor. Vamos a leer Segunda de Crónicas del 32, Segunda de Crónicas 32 del 7 al 8. Le dice Ezequías: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que viene, porque hay más con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Aquí tenemos esta descripción tan bonita, tan hermosa, de cómo Ezequías le habla al pueblo. Y les está diciendo, mire, hay más con nosotros que los que están con ellos. Físicamente, si contábamos el ejército de Judá, eran siquiera tal vez el 10% de la multitud que venía con el rey de Asiria. Pero él estaba hablando como habló un día Eliseo, aquel siervo. Cuando estaban rodeados de ejércitos, Eliseo le dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró para que Dios abriera los ojos del criado. Y cuando fueron abiertos los ojos, el criado vio ejércitos más grandes y poderosos, carros de fuego, rodeando al ejército enemigo y protegiéndoles a ellos. Por eso Ezequías tiene este entendimiento. Confía en el Señor y le dice, no se preocupen, pueblo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice una declaración que debe ser algo clave en el pensamiento y en el sentir del corazón de cada creyente. Dice Ezequías, con él está el brazo de carne. Imagínense, es todo aquello que el hombre puede hacer. Son todas aquellas cosas en las cuales se apoya el ser humano. El brazo de carne es la confianza en sí mismo y la confianza en el sistema. El sistema que rechaza a Dios. El sistema que dice que es mejor las cosas del mundo que las cosas de Dios. El sistema que está minando el corazón y la fe inclusive de los creyentes. Ese es el brazo de carne. Pero ese brazo de carne va a pasar un día. Ese brazo de carne no lo va a proteger cuando verdaderamente vengan las situaciones de conflicto y las situaciones verdaderamente que lo van a probar. Entonces le dice, con ellos está el brazo de carne. Y hace una declaración poderosa, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Aleluya, aleluya. Yo les animo, iglesia, les animo, gente, les animo. Con nosotros está Jehová nuestro Dios.
para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Confía en Él, como la definición de fe que yo le decía. Es una total confianza en el Señor, es un todo, es ponernos completamente en las manos y en los brazos del Señor. Entonces todo el pueblo se animó y puso su confianza en las palabras que el rey les había dicho. Ahora, cuando Sennacherib sabe esto, que hay resistencia, entonces se enoja y habla contra Dios y les manda un mensaje pero más amenazante. Y dice en 2 de Crónicas 32, 19, 22, dice, y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombre. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó todo valiente esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Y éste se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. Y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de la mano de todo. Y le dio reposo por todos lados. Entonces nos habla y nos dice, así salvó nuestro Dios, así salvó Jehová a Ezequías y al pueblo. Así es una forma, es una condición, es un estado. ¿Y cuál es esta forma? La forma de tener confianza en nuestro Dios, en la palabra que Él les había hablado. Dice, confiad en Dios y en sus profetas y seréis prosperados. Confiemos, mis hermanos, en la palabra de Dios. Este fue un hecho tan grande que sucedió que cuando los reyes de alrededor supieron la victoria y cómo había sido derrotado el ejército de Sennacherib, temieron a Dios, porque vieron que había algo diferente en este pueblo, que había algo sobrenatural, que no tuvieron que pelear ellos y todo el pueblo de un momento a otro cayó completamente muerto. Un ángel vino del cielo y los tocó. Solo eso tuvo que hacer el Señor, respondiendo a la oración de su pueblo y de sus hijos. Entonces Ezequías dio confianza al pueblo. Y yo le digo a usted, porque lo hago yo ahora, que hablemos palabras de confianza en este tiempo. No nos dejemos intimidar por la enfermedad, por las situaciones difíciles, por el tiempo en que vivimos. El tiempo es de Dios. Todas las cosas son de Dios. Todo está bajo el poder y autoridad de nuestro Dios. Por eso tenemos que confiar en lo que Él nos ha dicho en su palabra. Y tenemos que tomarla en fe, con toda nuestra fe. Otro evento que sucede, también quiero narrarles, es la historia de una mujer que en la Biblia se le llama la viuda de Sarepta de Sidón. Y vamos a ver más o menos cómo fue la historia de ella. ¿Por qué aparece en la Biblia? Porque es una mujer gentil, no es del pueblo de Israel. Sin embargo, Dios permitió, para darnos una enseñanza, que ella apareciera entonces en la historia del pueblo de Israel. Y vamos a leer en Primera de Reyes 17, del 8 al 9. Vamos a leer cómo comienza. Dice, vino a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora ahí. Y he aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda para que te sustente. Entonces Dios le está hablando aquí al profeta que vaya a un cierto lugar. Este profeta es Elías y había profetizado 3 años de sequía contra el pueblo de Israel. Ahora él se iba a desaparecer por ese tiempo y iba a volver hasta que Dios le dijera para que las lluvias
que no iba a venir sobre ese lugar, pudiera volver. Entonces Dios lo envía y lo esconde en ese lugar, en Sarepta, y lo manda a la casa de una viuda para que lo sustente. Es interesante. ¿Por qué Dios no lo mandó a la casa de un rey o a la casa de los prominentes para que de ahí le dieran la provisión a él? No, lo envía a la casa de una mujer que es viuda. Y eso quería decir que estaba desprotegida porque no tenía marido. Y la familia también, en otras palabras, había sido ella un poco relegada por la situación, que había quedado sola y era una mujer pobre. Además de la sequía que había, no había provisión. Y lo manda a un lugar donde no hay nada para comer y le dice que esta mujer te dé de comer. Pareciera contradictorio, pero cuando la palabra de Dios es hablada, ella misma produce todo lo que el hombre necesita. Y eso es lo que tenemos nosotros que aprender, que es la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús, con tanta sabiduría, le dijo cuando el diablo vino a tentarle: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Y otra parte dice: cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ella va a hacer aquello para que yo la he enviado. Esa es la palabra del Señor y tenemos que confiar. Entonces vino Elías y se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la ciudad encontró ahí a esta mujer recogiendo leña y la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Entonces vamos a leer ahora qué le contestó ella en Primera de Reyes 17 versículo 12, vamos a leer ahí. Primera de Reyes 17:12. Y ella le respondió: vive Jehová que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo y para que comamos y nos dejemos morir. Miren, muchas veces cuando las situaciones se ponen tan duras, tan tremendas, tan conflictivas, actuamos como esta mujer, y es hasta cierto modo natural cuando confiamos en el brazo de carne, cuando confiamos en nuestras propias provisiones, en nuestras propias habilidades. ¿Qué es lo que pensamos? Bueno, comamos lo que tengamos y dejémonos morir. Esa es una situación de derrota, es una situación de falta de confianza en Dios, que muchas veces somos nosotros tentados, y cuando las pasamos, a veces sucumbimos a ellas y a veces podemos levantarnos. Pero Dios es bueno. Él nunca te va a dejar caído. Él nunca te va a dejar postrado. Él te dará la salida. Él te fortalecerá para que tú puedas soportar el tiempo de la prueba. Entonces ella estaba pensando en este momento dejarse morir. Pero Elías le responde lo siguiente. Vamos a ver Primera de Reyes 17, 13 y 14. Primera de Reyes 17, 13 y 14. Dice: Elías le dijo: no tengas temor. Es lo primero que te va a decir el Señor. Cualquier oración, cualquier situación en la que te encuentres, Dios te va a decir: no tengas temor. Ve y haz como has dicho. Pero, ahí viene el pero. O sea, sí, tienes razón. Tú piensas hacer eso nada más y dejarte morir. Está bien, haz eso. Pero vas a ver algo diferente el día de hoy. Entonces le dice: pero hazme a mí primero de ello, de una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Esa frase debe ser puesta con redobles, con bombo, con platillo, con trompeta y todo sonido que hay en el universo.
debe de resonar cuando digamos, porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Si Él lo dijo, pasará. Si Él lo dijo, se hará. Él es Dios. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo y lo va a hacer. Lo va a ejecutar. Entonces dice así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué tremendo, mis hermanos, esta declaración. Cuando el profeta le estaba diciendo, porque Jehová del Dios de Israel ha dicho así, es la palabra que trae la fe. Esa es la palabra que se cumple. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Esta mujer fue impactada cuando Él le dijo. Y a veces nosotros pensamos que los métodos de Dios son un poco ortodoxos y no nos gusta cómo Dios actúa. Mire lo que le dijo el profeta cuando le habló. Ella le estaba contando, voy a hacer una torta para mi hijo y para mí y nos dejamos morir. Eso es lo que tengo. Pero el profeta le dice, está bien, pero haceme la torta a mí primero. Si le hacía la torta a él, ya no le quedaba torta para ella y su hijo. Pero ella le dijo, está bien, conforme a la palabra. Y fue, ¿verdad? Y lo hizo. Ahora, vamos a ver cuál fue el resultado de todo esto en Primera de Reyes 17, del 15 al 16. Primera de Reyes 17, del 15 al 16 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. ¡Qué milagro más tremendo! El vivirlo sería algo que cambiaría y transformaría en un instante nuestras vidas. Pero si ahora lo estamos leyendo que sucedió, es importante que la fe en nosotros crea de la misma manera. Porque el Señor dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estos tuvieron la oportunidad de ver esos milagros. Pero nosotros dice que somos más bienaventurados cuando vemos y no creemos. Vemos, ¿verdad? Y creemos que la palabra de Dios es así. Ahora, póngase a pensar. 3 años de sequía, en los cuales la mujer solo tenía un puño de harina y un frasquito, una copita de aceite. Con eso pudieron comer durante casi 3 años y nunca escaseó ni la harina ni el aceite. ¿Qué Dios te está diciendo? Cuando Dios te hable su palabra, cuando Dios te muestre quién es Él, cuando tú tengas confianza plena y verdadera, con todo confíes en Él, esto también se cumplirá para ti. No escaseará el alimento en tu casa. La provisión ahí estará, mi hermano y mi hermana. Y cualquiera que sea tu situación, Él es tu sanador y Él es también tu proveedor. Esta mujer fue preservada por la provisión sobrenatural de Dios, porque creyó aquella palabra. Para la viuda había llegado el momento de confiar en Dios y en su palabra, y ella estuvo dispuesta a hacerlo. Hay un versículo que me gusta en la palabra también en Proverbios 3:5, vamos a leerlo, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate, o sea, confía en el Señor con todo tu corazón. Hemos visto a este rey, Ezequías, poner su confianza en Dios. Iba a ser conquistado por el enemigo, pero Dios sobrenaturalmente salvó a este pueblo. Hemos visto ahora una viuda que todo le faltaba, pero vemos ahora cómo Dios provee sobrenaturalmente y su provisión alcanza para ella, para su hijo y para otros más. Y durante mucho tiempo
¿verdad? Por haber puesto su confianza en el Señor. Por eso la palabra es clara y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No dice de un poquito, sino que de todo tu corazón, y no te apoyes en el brazo del hombre. No te apoyes en lo que puedes hacer. No confíes en lo que tenga. Confía en Dios. Esa es la verdadera fe y confianza que tenemos en Él. Yo quiero recordarles también una historia que encuentro en la Biblia en el Nuevo Testamento, y es aquella historia de aquel ciego que se llamaba Bartimeo. Bartimeo es otro que puso toda su confianza en Dios. Este hombre, pues, no tenía un imperio, no tenía un reino como Ezequías. Este hombre no podía ver como la viuda de Sarepta, por lo menos era pobre, pero podía ver y hacer cosas. Este hombre estaba totalmente limitado a hacer cualquier cosa en su vida. Una persona ciega prácticamente no podía hacer nada. Ahora, Jesús venía ese día por Jericó, y al salir, una multitud dice que iba con él. Siempre lo acompañaban esas multitudes. Y Bartimeo el ciego estaba sentado en el camino mendigando. Y luego que Bartimeo oyó la bulla, oyó el caminar de tanta gente, de una multitud, él se inquietó y pensó, bueno, ¿qué está pasando? Y preguntó, tomó a alguien que pasó cerca de él de la mano y le preguntó, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Y le dijeron, es Jesús Nazareno el que viene. Cuando oyó que era Jesús Nazareno, ya saben la historia, ¿va? Comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba tanto que los que estaban cerca de él lo querían callar, porque Bartimeo había oído que Jesús pasaba por ahí. Él conocía a Dios, conocía la palabra y conocía que iba a venir un Mesías que traería sanidad con él y que abriría los ojos de los ciegos. Él clamaba de esa manera y lo callaban. Pero aquellos gritos tan intensos fueron oídos por el Señor. Pero yo no creo que hayan sido los gritos, porque la multitud también clamaba. ¿Cómo iba a distinguirse un grito del otro? Esto va a suceder como cuando la mujer del manto lo tocó. Todos lo tocaban, pero Jesús sintió un toque diferente ese día. Aquí todos gritaban, inclusive Bartimeo, pero Jesús oyó un grito diferente ese día. Todos gritaban y la multitud decía, pero no se puede percibir lo que se está diciendo. Jesús sí lo hace, Dios lo hace, porque Él distingue un toque diferente, un toque con confianza, con fe, un grito con confianza y fe. Y Jesús se paró, no por los gritos, porque Él no confía en el brazo del hombre, sino que porque Él oyó, Jesús, hijo de David, lo que estaba escrito en la palabra. Y entonces dice que Jesús, deteniendo, mandó a llamarle. Y cuando llegaron a hablar con él, le dijeron, ten confianza, el Señor te llama, ten confianza, Jesús te llama. Miren, a él no tenían que decirle que tuviera confianza, ya la tenía. Él ya la tenía. Miren, aventó el manto que lo distinguía como un mendigo y como un ciego, y el cual lo protegía. Se quitó la protección y la tiró y salió buscando a aquel en el cual su corazón anhelaba y creía, y había puesto su confianza en esa palabra. Y viene delante del Señor y él escucha lo que su corazón anhelaba. Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Señor, ni me lo preguntes, que recobre la vista. Y en ese instante, este hombre, que puso su confianza en Jesús de Nazaret, recobró la vista. Miren, es tremendo
todo esto. Vemos al ciego Bartimeo, vemos a la viuda de Sarepta, vemos al rey Ezequías, todos de un estrato social diferente. La única cosa que les hacía diferenciarse de los demás también era que pusieron su confianza en Dios, en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Cuando yo definía la confianza y le decía que proviene del latín confidentia, en donde el prefijo con significa todo y fide significa fe, o sea que confianza significa toda la fe en Dios, no solo fe, sino que toda la fe en Dios, con absoluta convicción, una total seguridad en Dios y en su palabra. Hermanos, hermanas, gente, todos los que están escuchando este mensaje, si ponemos toda nuestra fe, toda nuestra convicción en la palabra de Dios, también nosotros miraremos prodigios, milagros y señales. Lo que nosotros llamamos natural en las cosas de Dios, o lo que llamamos sobrenatural, es lo natural de la vida en Dios. Cuando confiamos en Él, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y le creemos, vamos a ver entonces la mano de Dios a favor de nosotros. Hoy en este día tenemos nosotros ese privilegio y tenemos también una decisión que tomar. ¿Voy a confiar en el brazo del hombre, en el brazo de carne, o voy a confiar en el brazo de Dios? Muchas veces lo primero que buscamos y lo que hacemos es lo que tenemos a la mano, que nosotros podemos hacer y podemos proveer. En este caso, todas las historias que les hablé de la Biblia y lo que se enseña en la palabra, ninguno de ellos podía hacer nada. Ezequías no podía con un ejército que le duplicaba casi al 100 por 1. La mujer viuda no tenía nada más que dejarse morir también. Bartimeo el ciego no tenía esperanza. Sin ver no podemos ir a ningún lado. Pero todos hicieron algo. Pusieron absoluta confianza en la palabra que Dios les dio. Por eso es que el profeta también dice, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Jehová. No es con espada, mis hermanos, es con la oración, es con el ayuno. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si tú no puedes, Dios puede. Y es eso lo que yo te estoy hablando en esta mañana. Que pongas toda tu confianza en Él. Yo sé que no es fácil, porque cuesta. Pero si nosotros nos acercamos a Él, la fe es un don de Dios y Él te la dará para que puedas confiar en plenitud con Él. Quiero decirte que Dios te ama. No te ha dejado solo. No te ha dejado sola. Él está contigo en cada momento de tu vida. Y solo espera que tú creas en Él. Que tú confíes en Él. Y yo voy a orar en esta mañana. Y si tú tienes esa necesidad de provisión, de oración, de sanidad, de liberación, algo no te ha dejado seguir hacia adelante, algo ha impedido tu caminar en Cristo, algo te ha apartado de la fe,
yo quiero decirte, vuelve con Él. Vuelve a Dios. Y voy a hacer una oración en este momento. Y si tú la repites conmigo, Jesús va a entrar a tu corazón y va a transformar tu vida. Voy a orar. Repite conmigo ahora esta oración. Dile, Padre nuestro que estás en el cielo, hoy es un día de arrepentimiento para mí. Creo que tú moriste por mí en la cruz para salvarme y para sanarme. Hoy te entrego mi vida para que seas el Señor y Salvador de ella. Gracias por morir por mí en la cruz, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, Cristo entró a tu corazón, perdonó tus pecados y Él te va a dar esa fe y tú vas a confiar plenamente en Él. Pero voy a hacer una oración de nuevo para todos aquellos que ya han caminado en Dios, pero por alguna razón se extraviaron y perdieron su confianza. Ora conmigo también esta oración. Dile, Padre nuestro que estás en el cielo, como hijo tuyo, hoy me arrepiento y vuelvo a ti con mi corazón abierto para que entres en él, me transformes y me cambies. Señor, he dudado de muchas cosas y he estado en una situación de falta de fe y de duda. Pero Señor, quiero entregarte mi duda, quiero entregarte mi falta de confianza. Y el día de hoy quiero tomar la palabra de Dios tal y como ha sido dada y confiar en ti y tu palabra y seguir hacia adelante a la meta de aquel llamado que nos has hecho y a la salvación que se va a manifestar hoy y en los días que vienen. Señor, lléname de tu Espíritu Santo, bendíceme, bendice a mí y mi familia y quiero poner toda mi confianza en ti ahora en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les bendiga y que esta palabra que ha sido dada la guardes en tu corazón y la fortaleza en Dios en este momento sea en ti. Gracias, Dios les bendiga. Amén. Thank you.